Vale, vamos a conocer los principios básicos de la soldadura SMAU o soldadura eléctrica o electrodo revestido. Es una soldadura que se genera por arco eléctrico, como he dicho antes, lo mismo que la TIG o la MIG-MAC, ¿vale? A través de la corriente eléctrica se genera un arco voltaico que va a generar una temperatura de fusión que nos va a fundir, por un lado, la varilla de aportación que yo voy a meter en la soldadura, ¿vale? Para realizar el baño de fusión y generar el cordón adecuado. Y el mismo arco voltaico va a calentar la pieza y va a fundir la pieza para realizar ese cordón, ¿vale? Es un tipo de soldadura que se genera por arco eléctrico bajo una atmósfera protectora, ¿vale? Esa atmósfera protectora la genera el recubrimiento del electrodo, ¿vale? Por eso el electrodo tiene una cascarilla, ¿vale? Y por eso el electrodo, cuando acabamos de soldar, hay una parte que tenemos que eliminar mediante una piqueta o un martillo o un cincel, ¿vale? Tenemos que eliminar esa corteza que se queda por encima, que es una capa protectora para que no se oxide. Con la MIG-MAC teníamos un gas que genera una campana de protección, ¿vale? Con el electrodo revestido también tenemos un gas, pero el gas lo genera, ¿vale? La corteza, ¿vale? El recubrimiento del electrodo, cuando se genera esa fusión, ¿vale? Se funde generando un gas protector ante el baño de fusión. Si no hubiera esta protección, pues evidentemente se oxidaría muy pronto. En la MIG os habéis dado cuenta que la soldadura queda con poros porque el oxígeno ha entrado dentro de ese metal que está incandescente, ¿vale? Entonces necesitamos una atmósfera protectora para que no entre el oxígeno y ataque a ese metal fundido, ¿vale? Entonces, vamos a la máquina. Tenemos una máquina que va con transformador, que son las antiguas, que pesan un montón y que transforman la red eléctrica que viene a 220 en corriente alterna, ¿vale? Que transforma a corriente continua. Es un transformador, ¿vale? Tenemos una regulación aquí, una rueda, que esta ruleta hacía que la corriente pasara por más o menos por el transformador y quedaba corregida en más o menos intensidad. Y podíamos soldar. ¿Qué pasaba? Pues que estas máquinas sufrían, primero, no eran capaces de corregir las fluctuaciones de la red, aparte de que eran muy pesadas y no se podían transportar, con lo que cuando teníamos que subir, por ejemplo, en soldadura de vigas y demás, pues si tenías que transportar esta máquina, pues eran muy pesadas. De hecho, hay algunas que iban hasta con ruedas, con carros, ¿vale? Son máquinas muy pesadas. A día de hoy tenemos las inverters, ¿vale? Estas inverters llevan una placa electrónica que lo que hace es realizar primero esa corrección de las fluctuaciones y segundo, la transformación de la energía a través de placas electrónicas. Por lo tanto, de entrada, y uno de los mejores beneficios que tiene esta máquina con respecto a esta es que esta, ¿vale? El arco eléctrico es muchísimo más estable y es una de las condiciones más importantes que tiene la inverter con respecto a la convencional. Otra de las cosas importantes que tiene es evidente, ¿vale? Físicamente, esta máquina las hay hasta que de medio kilo. Pesan muy poco, por lo tanto son portátiles y las puedes transportar allá donde tú quieras. El precio también es asequible de ambas máquinas, ¿vale? Y otra de las cosas que tiene muy importante con respecto a esta es que esta máquina puede trabajar con polaridad directa. Voy a explicar un momento los componentes de la máquina y luego volvemos a lo de la polaridad. La máquina tenemos simplemente pues, el equipo, tenemos una ruleta de encender y apagar y una ruleta que va a hacer remover aquí, en este caso, ¿no? Variar la intensidad. Y aquí tengo una escala que me dice, pues si tengo un electrodo de 2 de diámetro, ¿vale? Voy a poner aproximadamente unos 60 amperios. Pues tengo una línea aquí, ¿vale? Que si yo voy moviendo, ese regulador va subiendo o va bajando. Y aquí tienes una escala que nos lo marca. Nos marca qué amperaje vas a utilizar con qué diámetro de electrodo, ¿vale? Y es simplemente yo regulo aquí, muevo y cuando ya lo tengo listo al adecuado al electrodo que yo voy a utilizar, ya me podría poner a soldar. La pinza portaelectrodos en el polo o el borde sería el polo positivo, ¿vale? Y tenemos la pinza de masa en el negativo. Esto es polaridad indirecta, ¿vale? Polaridad indirecta. Este tipo de polaridad está bien, ¿vale? Pero sobre todo está bien para soldar aceros que sean finos, chapas finas. Pero esta máquina realmente cuando salió la idea no era soldar chapas más finas, era soldar a espesores muy altos, ¿vale? Por lo tanto, la inverter nos permite soldar con esta conexión al revés. El negativo va a ir al portaelectrodos y la masa, ¿no? La pinza, va a ir al positivo. Esto se llama polaridad directa. ¿Y por qué es beneficiosa la polaridad directa? Por el sentido de la corriente, ¿vale? Si yo tengo polaridad inversa, la corriente va del electrodo a la pieza,
con lo que se va a fundir va a ser el electrodo y la pieza no va a llegar a la temperatura que tiene que llegar y ese cordón nos va a quedar más abultado. Va a haber peor penetración, ¿vale? Pero si yo pongo polaridad directa, la penetración va a mejorar considerablemente. ¿Por qué? Pues porque la intensidad de la soldadura va a ir desde la pieza al electrodo. O sea, lo primero que se va a calentar es la pieza y el arco va a saltar de la pieza al electrodo. Por lo tanto, mayor temperatura en la pieza, mejor penetración del baño de fusión, ¿sí? Y el cordón va a quedar más planito. Vale. Ya veis que de componentes tenemos pocos. Tenemos la pinza, cortaelectrodos y tenemos la masa, ¿vale? Y tenemos el equipo, no tiene más. ¿Qué más vamos a soldar? Vamos a soldar un electrodo. Un electrodo que tiene una cascarilla, ¿vale? Y tiene un recubrimiento. Aquí tenemos diferentes diámetros del electrodo. Si no sabéis qué diámetro es porque no tenéis la caja o porque no lo sabéis, directamente un pie de rey, medimos qué diámetro tengo en el electrodo. Por ejemplo, este es de 1,6 y este es de 2 y este es de 4. Pero si vosotros no sabéis de cuánto es, pues lo que hago es coger un pie de rey y me voy al alma del electrodo y con un pie de rey mido a ver qué espesor tiene esa varilla, para poder decidir qué intensidad voy a utilizar en la máquina, ¿sí? El electrodo revestido puede llevar diferentes tipos de recubrimiento. Rutilo, básicos, ¿vale? Tenemos diferentes tipos de recubrimiento. El que vamos a utilizar, porque es el más común y porque es el más fácil cuando te inicias en la soldadura, es el electrodo de rutilo, ¿vale? Y concretamente el 6013 es el más común y el que más se utiliza. E6013. Y este es E6013, y este es E6013, y este es E6013. Pues entonces, ¿qué diferencia hay? El diámetro, simplemente. Porque el recubrimiento es el mismo. Son electrodos que son de rutilo, ¿vale? ¿Y qué significa este 6013, ¿no? E6013, E7018, podemos tener diferentes tipos de numeración. Para empezar, el E es electrodo, el 60 o el 70, ¿vale? Los dos primeros dígitos nos indican la fuerza que va a aguantar esa soldadura a la tracción, ¿vale? La fuerza de la tracción, por lo tanto uno de 70 va a generar más fuerza que uno de 60. El 1 o el 2, o el 3, o el 4, que puede ir después del 60, o después del 70, o después del 50, ¿vale? Después de esa numeración hay un 1, un 2, un 3 o un 4. Eso nos va a indicar la posición a la que está pensada que el electrodo actúe, porque no es lo mismo soldar una viga que está sobre cabeza, sobre techo, o una cornisa, ¿vale? Que estoy soldando con la gravedad actuando hacia abajo, ¿vale? Que soldar en plano o soldar al ángulo, ¿sí? Por lo tanto, el número nos va a indicar la posición a la que está pensada para que ese electrodo vaya mejor. Si tenemos un 4, por ejemplo, es el sobrecabeza, ¿vale? En este caso, el 6013 tiene un 1. Ese 1 nos indica que podemos soldar en todas las posiciones. Es un electrodo que es estándar y que nos deja soldar en todas las posiciones. Que si yo tengo que soldar sobre cabeza, voy a coger un electrodo sobre cabeza porque me va a ir mejor que un 1, ¿vale? Porque está pensado para aquello y esto es un electrodo que nos permite soldar en todas, pero no es específico para una cosa concreta. Por lo tanto, como nosotros vamos a soldar principalmente en plano, ¿vale? Utilizaremos el 6013 que nos va a ir bien, ¿vale? Y el 3 nos indica el recubrimiento que tiene ese electrodo, ¿vale? Entonces, vamos a la regulación del equipo. El equipo tiene una regulación, solo tiene un parámetro que regular, que es la intensidad. Y hay gente que solda muy rápido y gente que solda muy lento, ¿vale? La velocidad del operario también va a hacer que haya una variación en la intensidad. Generalmente, si nos vamos a la caja, hemos visto que en esta máquina nos indica que el electrodo de 2 milímetros se solda a 60 amperios, que el electrodo de 2,5 se solda más o menos entre 75 y 90 amperios. Normalmente en la caja de nuestros electrodos ya nos viene indicado en qué rango de trabajo, pero si yo cojo un electrodo de 1,6 y me marca, o de 2, y me marca de 50 a 70 amperios, si yo voy poco a poco, pues igual cojo el 50 amperios porque voy muy lento, ¿vale? Si mi transferencia es más alta y tengo más habilidad a la hora de soldar un electrodo, pues igual con 70 amperios puedo soldarlo perfectamente. Tenemos que tener cuidado porque los electrodos pequeños, los que vamos a soldar a espesores muy bajos, es posible que la temperatura haga que esa fusión se desprenda. Con lo que tenemos que tener cuidado y adecuar a nuestras características también la intensidad de regulación de la máquina, ¿sí? Pero si no tuviéramos las indicaciones de la caja, ¿vale? Podéis utilizar una fórmula concreta para calcularlo.
50 amperios, diámetro del electrodo menos 1. ¿Vale? Es decir, si tengo un electrodo de 2 milímetros, 2 menos 1 es 1. Por 50, 50 amperios. Claro, te está dando un número concreto. ¿Vale? Y aquí el de 2 milímetros te está dando un rango de 50 a 70 amperios. Con lo que eso te da una aproximación. Siempre podemos jugar de 10 a 15 amperios hacia arriba, por ejemplo, ¿no? O de 5 o 10 amperios hacia arriba y hacia abajo. ¿Vale? Porque no te da un número concreto, pero a lo mejor no es exacto para las condiciones que tenéis vosotros como operarios. Vale, hemos comentado antes que esta máquina nos permitía soldar con polaridad directa. La polaridad directa es la más efectiva para soldar aceros de un espesor muy grande. Y la polaridad inversa, que es la que utilizaba esta máquina, en este caso también, la inversa es la que vamos a utilizar para soldar espesores bajos. Por ejemplo, si este tubo tuviera un espesor de 1,5, es un espesor bajo, pues voy a utilizar la corriente inversa, ¿vale? Polaridad inversa, para poder soldar este acero. Si yo tengo que soldar un pasamanos de 5 milímetros, que es muy grueso, y que voy a utilizar un electrodo de 3,5 de diámetro o de 4 de diámetro, lo que voy a hacer es ponerle polaridad directa para mejorar la penetración de la soldadura, ¿vale? Entonces, otra cosa que tengo que tener en cuenta, el tema de la soldadura con respecto a... Yo lo cojo con la pinza, el electrodo, ¿vale? ¿Y qué voy a hacer? Lo primero que voy a hacer, voy a preparar nuestro electrodo para soldar. Os va a pasar muchas veces que se os va a quedar pegado y os vais a quedar ahí, ¿vale? Pegados. Si os pasa esto, soltáis la pinza y el electrodo se quedará ahí pegado. Soltáis la pinza y el electrodo se queda ahí pegado. Lo saco y ya está, ¿vale? Esto suele pasar y os va a pasar seguramente porque tocáis con el electrodo en la pieza. ¿Qué tengo que hacer antes de soldar con el electrodo? Primero, tengo que calentar la pieza, calentar la punta del electrodo, ¿vale? Voy a calentar la punta del electrodo, ¿vale? Voy a empezar arrastrando así con cierta velocidad hasta que empieza a soldar. Cuando empieza a soldar ya tengo el electrodo caliente, ¿vale? Ese recubrimiento tiene que salir con respecto a la pieza, ¿eh? Lo que voy a hacer es calentar la punta del electrodo y cuando ya lo tengo caliente, pum, me voy a mi soldadura, a soldar. Voy a soldar siempre en sentido de arrastre. Voy a ir arrastrando. Si yo fuera, ¿no? En este caso yo soy zurdo, vosotros sois diestro, lo voy a explicar con la derecha. Lo que voy a hacer es empezar desde mi izquierda y de izquierda a derecha. Si sueldo de delante hacia atrás, pues soldaría de arriba hacia abajo, ¿vale? Iría arrastrando mi baño de fusión, ¿vale? Si yo voy hacia adelante, se llama empuje. Y hacia atrás se llama arrastre. Pues el electrodo revestido es una soldadura de arrastre, ¿vale? Por lo tanto, voy a coger y voy a calentar mi electrodo y voy a iniciar mi soldadura en plano, más o menos a unos 70 grados de la pieza, ¿vale? Esto sería el 90, pues a unos 70 grados de la pieza. Y voy a ir haciendo, por ejemplo, medias lunas, o voy a ir haciendo circunferencias, o voy a ir haciendo zetas. La técnica que tenga cada uno para hacer un dibujo concreto al baño de fusión es correcta siempre y cuando sea continuo. Si yo no aguanto mi soldadura ahí, que la tengo que aguantar, la voy aguantando y voy haciendo mis medias lunas o voy haciendo mis circunferencias. Voy haciendo mis circunferencias, pum, 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 y tengo que ir aguantando y voy viendo esa gota de metal que se va generando y esa gota de metal la voy arrastrando y aportando más, aportando más. No tengáis prisa, no queráis hacerlo rápido, porque entonces lo que va a pasar es que se va a generar un cordón muy estrecho, ¿vale? Y no va a servir de nada, porque si quieres unir dos piezas, lo importante es que cojas tanto una pieza como la otra, ¿sí? Esto cuando voy a soldar en plano. Para soldar espesores muy bajos, otra de las cosas que tengo que tener en cuenta es la técnica que voy a utilizar para soldar. Yo si tuviera que soldar este tubo de 1,5, ¿vale? Yo lo que haría sería, soldaría un extremo y otro extremo para que no tuviera movimiento, igual que con la MIG, ¿vale? Y le quitaría la escoria. Y a partir de ahí iniciaría mi proceso de soldadura. Primero, si es un acero fino, de bajo espesor, voy a utilizar electrodos de 1, de 1,6 y puedo llegar hasta 2. Pero en principio son electrodos de diámetro muy pequeño. Lo voy a regular al amperaje que toca, ¿vale? Si tenemos un electrodo de 1,6 son 30 amperios. 30 amperios porque a 1,6 le quito el 1, ¿vale? Y el 0,6 lo multiplico por 50 y me da 30. ¿Vale? Esos 30 amperios son los que voy a utilizar más o menos para regular mi máquina de soldar con electrodo revestido. Y voy a iniciar mi soldadura,
¿Sí? ¿Qué pasa? Que cuando es un acero muy fino, esta soldadura puede ser que se desprenda y me haga un orificio. Lo que voy a hacer es puntear y hacerlo de forma discontinua. Voy a hacer un tramo y voy a levantar. Y mientras está incandescente, voy a entrar otra vez y voy a empalmar con mi anterior tramo. ¿Entendéis? Pero lo voy a hacer de forma discontinua. Con esto no voy a soldar chavas de 0,6, ¿vale? Estamos soldando 1,5 de espesor aproximadamente, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer no es hacer un punto y otro punto, le voy a dar continuidad como si fuera un encadenado. ¿Os acordáis del encadenado? Del Almigmac, pues es lo mismo. Voy a encadenar, voy a hacer un punto aquí, otro punto y así desde entrada a salida. Y voy a hacer un cordón a intervalos, de forma discontinua, ¿vale? Esto va a generar que no se me desprenda, ¿vale? El cordón o el metal, ¿vale? Última cosa que tengo que tener en cuenta con respecto al electrodo. Primero voy a cepillar las piezas antes de ponerme a soldar sobre ellas, ¿vale? Y luego tengo la parte de la piqueta, ¿vale? O con un cincel para eliminar esa escoria. Con respecto a la máquina, que era lo que me faltaba por decir, es el rango de trabajo de la máquina. Si yo tengo que ir a comprar una máquina inverter de soldar, diréis, pero entonces no sé cuál es mejor, cuál es peor, hay máquinas mejores, hay máquinas peores. Y sobre todo lo que establece que una máquina sea mejor o peor va a ser el rango de trabajo de la máquina. Y esto se establece de esta manera. Más o menos lo que voy a calcular es, vamos a hablar de porcentajes, el 100%. Aquí te está dando que a 160 amperios tienes un 35% de rango de trabajo. Esto es muy poco, significa que tengo 3 minutos y medio cada 10 minutos de soldadura, ¿vale? En una proporción o en un espacio de tiempo de 10 minutos, a máxima intensidad puedo soldar durante 3 minutos y medio. Claro que si nosotros vamos a soldar chapas finas, ¿vale? No voy a estar en 160 amperios, porque hemos comentado que un electrodo de 1,6 estamos en 30 amperios. Aquí tenéis una escala que te dice 160 amperios, un 35%, 130 amperios, un 60%. Pues si yo pongo 160 amperios, ¿vale? En la ruleta, pongo 130 amperios, tengo 6 minutos en un periodo de 10, ¿vale? Y si pongo 115 amperios, ¿vale? Ya puedo estar soldando. Por debajo de 115 amperios puedo soldar de manera continua sin pararme el tiempo que quiera, porque a la máquina le da tiempo de refrigerar, ¿vale? Aquí tenemos el on y el off, ¿vale? Y aquí tenemos una ruleta, ¿vale? Que tenemos para regular el amperaje. Tenemos una escala de amperios aquí y vamos a ajustar, ¿vale? Con esta ruleta la escala de amperaje. Soldadura inverter y soldadura convencional.